En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo en parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: A ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Gracias, Jesús, por tus palabras. Gracias por enseñarnos con paciencia y amor. Gracias por buscar que conozcamos los misterios del reino de Dios. Gracias por ayudarnos e impulsarnos a ser tierra buena. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sean todos bienvenidos a estas videopautas para el día de hoy, sábado 18 de septiembre de 2021. Un saludo muy especial para quienes hoy con un corazón noble y generoso escuchan pues las palabras de Jesús, y también para quienes seguimos allí buscando su camino. Mi nombre es Camilo Fonseca Fino, los saludo desde la comunidad Verbum Dei en la ciudad de Bogotá. La invitación para el día de hoy es a que oremos con la cita Lucas 8, del 4 al 15, Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. Fue la cita que les leí al comienzo. Hoy Jesús pues, nos regala una de sus parábolas, pues podría decirse más conocidas, que llamamos la parábola del sembrador. En ella vemos dos partes, ¿cierto? Muy grandes. En la primera, la parábola como tal, y que hace referencia a lo que es sembrar y cultivar, ¿cierto? Un medio por el cual podemos entender sus palabras, una parábola. La segunda parte de la expresión de la parábola, la explicación de la parábola por el mismo Jesús. Pero en medio de estas dos partes hay una que me llamó la atención, y es cuando dice: entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Y digo esto, hago referencia a esto porque me parece clave para que mismo Jesús les explique, ¿cierto? Es decir, allí los discípulos oraron, quisieron hablar más con Jesús, preguntarle, escucharle, dejarse explicar. Y quisieron, pues como él mismo dice allí, tener oídos para oír, y oyeron. Entonces es muy clave esa parte de orar, de querer recibir de Jesús pues una profundidad más en la oración que hacemos. Y también vemos aquí en la parábola pues que hay 4 tipos de tierra, ¿cierto? Él nos explica, por así decirlo, como les comentaba, de una forma sencilla a través pues, de estos medios que utiliza de entender, pero que si leemos y degustamos esta palabra con más profundidad, pues vamos a escuchar mucho más, a tener en cuenta lo que él nos dice, que hay mucha más profundidad en esta sencillez con la que nos explica. Y él nos habla de cómo asemejar ciertos tipos de tierra a la disposición de corazón pues, de cada uno, de cada persona y en sus momentos. Es decir, nos habla de los del borde del camino, ¿cierto? Los del terreno pedregoso, lo que cayó entre abrojos, y los de la tierra buena. Creo que pues, a todos nos gustaría ser tierra buena, y pues, pero ello requiere de una disposición de corazón y
y de luchar para ello. Y digo luchar es para evitar también todo aquello que produce no ser tierra buena, o sea, los otros tres tipos de tierra. Es decir, evitar escuchar a medias y sin interés, por ejemplo, ¿cierto? O el escuchar solo por un tiempo y desanimarse. O escuchar, pero dejarnos llevar por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Creo que esto puede sucedernos mucho, ¿no? A veces puede ser el trabajo lo que nos aleja de esta palabra de Dios, ¿cierto? O muchos otros temas, allí habla también de placeres, entonces puede ser ciertos vicios que no nos damos cuenta, ¿cierto? O pues el tener las preocupaciones de esta vida, ¿cierto? De también las posesiones, puede ser que nos lleven a pensar mucho y nos alejan de orar y de recibir esto que estamos hoy tratando de hacer en la oración. Al final de la explicación, Jesús nos da también pues como unas claves, nos regala allí cómo trabajar para hacer tierra buena. Nos dice que hay que disponer nuestro corazón con nobleza y generosidad, guardar su palabra, ¿cierto? La palabra de Dios, y ser perseverantes. Por eso digo que es de luchar, de trabajarle, de día a día estar allí trabajando por ser tierra buena. Uno diría que ya con todo esto que hemos visto y con más que dice en la parábola, pues podríamos orar. Y claro que sí, pero hoy en la oración que hacía, pues quisiera también invitarlos a que miremos cómo podemos ayudar nosotros a las demás personas a ser tierra buena, ¿cierto? Entonces pensemos primero en el ejemplo mismo de la parábola, y es él usa la tierra y la semilla. Veamos también cómo es un ejemplo. Los que cuidamos planticas, tenemos maticas en la casa, pues debemos darle sus respectivos cuidados, ¿cierto? El agua, la luz, quitarle malezas, bichitos, para que esta plantica crezca, ¿cierto? Darle amor. Igualmente, para quienes tienen mascotas, como ellos necesitan pues de nuestros cuidados, de nuestra atención, de darle su alimentación y demás necesidades, y también de mucho amor, ¿cierto? Para que estén bien. Pero también mucho más ahora veamos cómo somos entonces con quienes nos rodean, ¿cierto? Con nuestros padres, nuestros hijos, la pareja, los hermanos, los primos, abuelos, los vecinos, los compañeros del estudio, compañeros del trabajo, bueno, todas las demás personas que en últimas pues son nuestros compañeros en la vida y son hijos también de Dios, ¿cierto? ¿Cómo es nuestro trato con ellos para que también pues ellos sientan ese cuidado y en últimas ese amor que Dios nos da para ser tierra buena, para que ellos también tengan la esperanza de ser tierra buena, y que vemos que todos requerimos de Dios, y pues entonces debemos así incluso colaborarnos para ese objetivo, que entre todos seamos tierra buena. Personalmente en esta pandemia pues por el tema del trabajo en casa, pues tuve la oportunidad de pasar más tiempo en casa y compartir más con mi esposa y mi hijo. Y veía ahí también que era la oportunidad de que yo dispusiera de mí, de mi persona, de mi ser, para que ellos sean tierra buena, ¿cierto? O sea, transmitir lo que Dios me da a mí, para que ellos tengan también esa sensación pues de paz, la sensación de amor, la sensación de esperanza que necesitamos muchísimo, ¿cierto? Y también en medio de la pandemia, pues creo que muchos vimos las diferentes situaciones en que pues, las personas están. Hay mucha gente que está necesitada y que también está en situaciones de muerte propia o de sus familiares, ¿cierto? Personas que, por ejemplo, en este mes la estadística sube en cuanto a suicidios, pero que con esta pandemia puede que se acreciente todas estas situaciones de oscuridad. Entonces veía aquí que de verdad debemos trabajar por ser ayudantes, colaboradores de Jesús en que las personas sean tierra buena también a través nuestro, a disponer nuestro corazón, nuestros talentos y lo que somos, para que a estas personas les llegue la palabra de Dios,
Así que hoy la invitación es a que oremos pues con esta cita y con la intención de generosidad para que la palabra crezca en todos los demás. También acudamos a María, ¿cierto? Nuestra madre, la madre de Jesús, que ella siempre impulsó a los discípulos y incluso ahora a nosotros para que seamos tierra buena y escuchemos siempre a su Hijo Jesús. Vayamos entonces con este objetivo y que tengamos un muy feliz día.